Buenas tardes, ingeniera. Somos el grupo 3 y hoy día vamos a presentarles nuestro trabajo final. El grupo está conformado por quien les habla, que Aparcana Garay Nicole y Román Rodríguez Marcos. Bueno, acá para comenzar vamos a hablarles sobre el resumen de las condiciones de cimentación. Bueno, los responsables son los mencionados anteriormente. El tipo de cimentación que se va a utilizar es una cimentación superficial. El estrato de apoyo de la cimentación es una arena mal graduada, ligeramente limosa, ¿no? La profundidad de la napa freática está aproximadamente a 2 metros de la superficie. Los parámetros de diseños para la cimentación es una profundidad de cimentación de 1,50 metros. Eh, También tenemos presión admisible, factor de seguridad por corte, asentamiento diferencial máximo aceptable. Por otro lado, también tenemos los parámetros sísmicos del suelo, ¿no? Que es de acuerdo a la norma E030 en el caso de Trujillo El Porvenir. La zona sísmica es la zona 4, tipo de perfil de suelo S2, factor de suelo, el periodo TP y el periodo TL, ¿no? Agresividad del suelo a la cimentación, problemas especiales a la cimentación, licuación no presenta, colapso no presenta, expansión no presenta. Bueno, continuando, la zona de estudio es en el departamento de La Libertad, en la ciudad de Trujillo, en el distrito de Porvenir, ¿no? El tipo de suelo que tenemos en la zona de estudio se predomina mayormente los suelos arenosos, ¿no? Debido a que antes era un arenal y hoy en día se confirma la presencia de este aún. Como ya lo había mencionado anteriormente, la zona de estudio es una zona 4 de acuerdo a la ubicación asignada y tenemos una categoría de edificación de acuerdo a la norma de 030, una categoría C, edificaciones comunes, ¿no? Y para la categoría y sistema estructural de las edificaciones, como tenemos una categoría C de edificación, tenemos cualquier sistema. Un sistema estructural, cualquier sistema. La localización de área de estudio, ahí podemos ver el terreno en el cual se va a hacer el proyecto, ¿no? Continuando acá, en la exploración de campo. En la exploración de campo tenemos un tipo de edificación, no, el número de pisos. Nosotros en nuestro proyecto tenemos el número de pisos que sería 7, ¿no? Y en la descripción que sería muros portantes de albañilería, ¿no? De acuerdo a la tabla 1, Reglamento Nacional de Edificaciones de 050, el tipo de edificación de nuestro proyecto es tipo 1. Ahora, como tenemos el tipo de edificación que es tipo 1, entonces nuestro número de puntos de exploración sería uno por cada 225 metros cuadrados de área techada del primer piso, ¿no? De acuerdo a la tabla 6, el Reglamento Nacional de Edificación es 050, el número de puntos de exploración es uno por cada 225 metros cuadrados del área techada del primer piso. Eso nos daría, nos estaría dando 3. Bueno, 2,4 redondeado 3. Bueno, acá también tenemos, para la exploración de campo, se optó por el ensayo de penetración estándar, ¿no? Tenemos los puntos de exploración C1, C2, C3 y la técnica de investigación
que para cada punto sería exploración. La profundidad sí varía. En el C1 sería 15 metros, para el C2 sería 12 metros y para el punto de exploración C3 sería 12 metros, ¿no? Acá tenemos la elaboración de nuestro plano. Bueno, ahora hablándoles del SPT. Bueno, acá tenemos, a continuación presentamos los datos del SPT, ¿no? Del proceso del SPT, los cuales constituyen una base fundamental para la caracterización del perfil del suelo en estudio. Acá podemos apreciar la ejecución del ensayo, la energía del martillo, el diámetro de perforación que sería 75, el tipo de muestreador que es estándar, una longitud de 0,5 y el nivel freático 2 y profundidad de sondeo de 24 metros, ¿no? Una profundidad de 24 metros. Ahora, para el proceso de SPT, a partir de los datos previamente recopilados, se procederá al cálculo de la presión del confinamiento efectivo, parámetro fundamental, en la evaluación del comportamiento mecánico, ¿no? En el proceso SPT, bueno, en realidad lo que vamos a hacer aquí es calcular los esfuerzos efectivos para calcular también los esfuerzos del CN. Vamos a buscar su profundidad de análisis, vamos a, a ver los esfuerzos totales que les vamos a dar, a restar, mejor dicho, y los esfuerzos de poros a nivel freático de 2 metros. Y eso nos dará los esfuerzos efectivos. Mm, continuando. Continuando, como ya sabemos, conocemos los esfuerzos efectivos, los vamos a representar por el PA, que equivale a 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado. Y eso nos va a dar el factor NS, cuyo valor no tiene que ser mayor a 1,5, ¿no? Bueno, viendo con los factores de corrección, para el factor CB tenemos un diámetro de 75 milímetros, ¿no? Entonces, viendo la condición, tenemos una corrección de 1. Siguiendo con el término CR. La longitud de la varilla de nuestro proyecto es de 0,5. Entonces la condición es menor a 3. Entonces agarraríamos esta condición y la corrección sería 0,75. Eh, a ver, disculpa, ya. Y para el término CS, dado que el ensayo se usa un muestrador estándar, el CS sería 1. Y para el CE, esto se determina el factor de corrección por energía, que se usa la ecuación que consiste en dividir pues la energía del martillo al 70% entre 60 y el resultado es de 1,1667. Por lo tanto, el CE será igual a 1,17 redondeado, ¿no? Y la condición sería martillo de seguridad y la condición va de 0,70 a 1,20. Bueno, por los factores de corrección, confinamiento se determina una ecuación que consiste en sacar la raíz cuadrada de la división de 1 entre la presión de confinamiento que variará dependiendo de la profundidad y se verá en la tabla y se verá en esta tabla, pues, ¿no?
Acá podemos observar la profundidad de análisis, la profundidad de análisis en centímetros y en metros. Y acá podemos observar también los datos obtenidos para el CB, el CR, el CS, el CE y el CN para cada profundidad. Em, para los factores de corrección, se calcula, pues, ¿no? Se calcula el ángulo, se calcula la corrección de ángulo y el ángulo de fricción y se determina con las siguientes ecuaciones, ¿no? El N160, que sería igual al N multiplicado por todos los factores, y el ángulo que vendría a ser igual a 27,1 más 0,3 por N1 menos 0,00054 por el N1 al cuadrado. Aplicando esas ecuaciones, vamos a calcular la corrección de ángulo y de ángulo y de fricción, de ángulo de fricción. Bueno, acá podemos mostrar nuestro perfil estratigráfico del suelo, ¿no? Podemos ver que de 0 a 9 metros, la profundidad de 0 a 9 metros, tenemos un estrato SP, ¿no? De clasificación SP. Tenemos una arena mal graduada. En la profundidad número 10 tenemos el CL, que vendría a ser arcillas inorgánicas de baja a media permeabilidad. Ahora, a partir de la profundidad de 11 a 24 metros, no, de 11 a 20, perdón, de 11 a 20 tenemos lo que es una arena mal graduada, con una clasificación de SP y SM. Y de 21 a 24 metros de profundidad tenemos arena mal graduada, que también vendría a ser SP-SM, ¿no? Acá al lado derecho podemos ver los números de golpes que hay y a qué profundidad también hay, ¿no? Y también podemos ver el NSPT. Acá continuando también, bueno, este es el plano de estructura, le presentamos el plano de estructura y también le presentamos el plano de arquitectura, pues, ¿no? Donde se puede ver acá en este lado se puede ver también las cimentaciones. Hoy les voy a hablar sobre el análisis de cimentaciones, ¿no? Ahora, digamos, este es un tema fundamental en ingeniería civil, ¿no? Ya que constituye las bases sobre el cual descansa toda edificación. Para poder comenzar, es importante recordar que una cimentación es un elemento estructural encargado de transmitir las cargas de una construcción al terreno. Existen dos grandes tipos de cimentaciones. Tenemos las que son las superficiales y las profundas. Las cimentaciones superficiales, como las zapatas, se colocan a poca profundidad y se usa cuando el suelo cercano a la superficie tiene buena capacidad. Por tanto, ojo, muy importante. Por otro lado, tenemos las cimentaciones profundas. Son los pilotes. Se emplean cuando el estrato o los estratos, mejor dicho, superficiales del terreno no son lo suficiente resistentes o cuando hay un riesgo de asentamientos diferenciales. Ojo ahí. En ese trabajo nos enfocamos en ambas. Analizar las zapatas
y también estudiamos la posibilidad de usar pilotos. Partimos de las condiciones del terreno. El estudio del suelo indicó que el terreno es predominantemente arenoso. Este tipo de suelo presenta ciertas ventajas, como una buena resistencia al corte, pero también limitaciones importantes. Por ejemplo, puede sufrir asentamientos inmediatos y, en casos extremos, licuación en eventos sísmicos. Por ello seleccionamos, como ya estamos viendo en la pantalla, el método de Meyer, ¿no? Para poder calcular la capacidad portante del terreno. Ahora, vamos a hablar lo que es un poco del método del Meyer, ¿no? En el cual, digamos, que en esta diapositiva presentamos el desarrollo del cálculo de la capacidad portante del suelo utilizando este método. Uno de los más utilizados para cimentaciones superficiales ya dichas, como las zapatas, especialmente en suelos arenosos, que en nuestro caso lo tenemos. Este método permite calcular tanto la capacidad portante última como la capacidad admisible, usando distintos factores, como ya podemos ver en la pantalla, factor de capacidad, factor de forma y factor de profundidad. Eh, Ahora, hablemos de la fórmula, tal cual, el Q último. Tenemos aquí diferentes valores, ¿no? El Q último ya sabemos que es la capacidad portante última del suelo. Lo podemos tener en kilogramos centímetros cuadrados o en kilopascales. Tenemos lo que es la cohesión del suelo, que viene a ser C. Tenemos Q, que es la sobrecarga efectiva en base de la zapata. Tenemos el Y, que viene a ser el peso específico del suelo. Tenemos B, que viene a ser el ancho de la zapata, y los valores de, o los factores, ¿no? Cap- los factores de capacidad. Me dicen que dependen del ángulo de fricción interna. De fin, ese ángulo ya lo hemos calculado mediante el método del SPT. Factor de forma que corrige según la geometría de la zapata. Y factor de profundidad también, que corrigen según cuán enterrada está la zapata. Ahora, vamos a tener, en la diapositiva tenemos las tres fórmulas, ¿no? En la primera, como ya hemos mencionado, eh, se enfoca en el ángulo de fricción para poder trabajarla, ¿no? El cual se obtuvo del SPT, ojo, el corregido, ¿no? El cual ya lo hemos calculado y mi compañera yo les he puesto. Ahora, datos importantes del factor de capacidad. Tenemos de que cuando el ángulo de fricción interna es mayor, estos factores aumentan y por tanto la capacidad portante del suelo también crece, ¿ah? Ojo. Ahora, también en suelos arenosos la cohesión es despreciable, ¿no? Por lo que el primer término, si es despreciable, se va a anular de la fórmula. Siguiendo con los factores de forma, ¿no? Ya tenemos que depende de la geometría de la zapata. Por ejemplo, si la zapata tenemos que es cuadrada, rectangular, o si también es alargada, ¿no? Acá tenemos un valor que es B entre L. ¿Qué es este valor? ¿No? Si nos preguntamos, es la relación entre el ancho y el largo de la zapata, ¿no? Si la zapata es, un ejemplo, si la zapata es cuadrada, el B va a ser igual al L, vamos a tener una relación equivalente a la unidad. Ahora, los factores de profundidad, ya mencionado también, que es por el cálculo según la profundidad de encontramiento de la zapata, o en este caso el de F, ¿no? Digamos de F, que es la profundidad de fundación de la zapata, ¿no? Se mide, en este caso, desde el nivel del terreno hasta la base de la zapata. A mayor profundidad de cimentación, mayor sea el factor por el, eh, por el suelo, se encuentra más confinado y es más resistente. Ah, mire, un dato curioso. Ahora,
Para concluir esta diapositiva, con esta memoria de cálculo que nosotros hemos realizado, podemos, digamos, definir las resistencias de carga frente a las, disculpe, la resistencia del suelo frente a las cargas verticales transmitidas por las zapatas, ¿no? Utilizando el método expuesto de Meyerhoff, ¿no? Que no solo incluye suelo, sino también, ya mencionaba, geometría de las zapatas, profundidad, lo que lo que nos puede permitir un diseño mucho más realista y seguro. En este caso, como el suelo ya mencionamos es arenoso, se ignora la cohesión y nos enfocamos en los factores que dependen del ángulo de fricción. Este análisis nos permitirá más adelante poder comparar la capacidad portante calculada con la presión que realmente aplica la estructura para verificar si el suelo es exacto o si se necesita mejorar el diseño. ¿No? Ahora, eh, siguiendo con la diapositiva. Vamos a tener nuestros factores, ¿no? Factor de capacidad, forma y profundidad, que ya hemos calculado de acuerdo a la fricción. Tenemos nuestro cálculo de la capacidad de carga, en este caso va a ser la profundidad por nuestro peso específico, en este caso viene a ser 18, una pequeña multiplicación y vamos a tener un valor de 36. ¿No? Finalmente vamos a aplicar la fórmula del método con los valores ya obtenidos, reemplazamos y tendremos nuestra capacidad portante del suelo o nuestro Q último. En este caso tenemos un valor de 1047,27 kilonewtons metros cuadrados. Ahora, a ese valor vamos a sustituirlo sobre un factor de seguridad, el cual vamos a trabajar con un valor de 3. Ahora, al realizar este procedimiento vamos a tener la carga admisible, ¿no? Tenemos 1047,27 entre 3 tendremos un valor de 349,03 kilonewtons metros cuadrados, lo cual es equivalente a 3,56 kilogramos centímetros cuadrados. Ahora, en esta diapositiva podemos observar lo que es una distribución de unas columnas y lo que hemos hecho mediante el programa AutoCAD, hemos seleccionado diferentes hash para poder nosotros visualizar cuál es la capacidad portante de las diferentes áreas tributarias, las cuales van a cargar estas columnas. En este caso, hemos tenido una distribución, si lo podemos ver en el cuadro de Excel, del C1 hasta el C15, ¿no? Cuyas áreas tributarias también han sido calculadas previamente en un valor que está en metros cuadrados. Siguiendo con la otra diapositiva, tenemos lo que es el chequeo por asentamiento. En este caso, para el chequeo por asentamiento, nos vamos a basar en la norma o en la norma técnica que tenemos, ¿no? Que es la E050, para poder calcular los asentamientos diferenciales. En este caso, vamos a trabajar con un valor de 1/500, ya que es el límite seguro para edificios en los que no se permiten grietas. Es lo que llegamos a realizar. Ahora acá también tenemos el método de Meyerhoff, tenemos por tipo de asentamiento, el método, el parámetro base y la aplicación. El método, el tipo de asentamiento, vamos a trabajar con inmediato el método de Meyerhoff, el parámetro base, el NSPT, el LSPT y la aplicación para arenas, para gravas y similares. Tenemos la siguiente fórmula de acá, y nuestra diapositiva que sigue, ya vamos a realizar, digamos, los cálculos para la zapata número 1, ¿no? Vamos a realizar los cálculos para nuestra zapata número 1. Digamos que
aplicando este procedimiento, ¿no? Hemos podido realizar el cálculo, como ya he mencionado, vamos a trabajar con dos zapata, de zapata uno y de zapata Z2. En ambos casos se tomó en cuenta la carga vertical transmitida por estructura, así como el área de influencia de cada zapata, que representa la porción del edificio cuya carga es tributaria a esta cimentación. Se calcularon los valores de la capacidad portante última y la carga admisible, ¿no? Y luego hemos podido emplear esta comparación con las cargas reales que transmite cada zapata. Este paso es clave para asegurar que el suelo no va a fallar bajo la estructura propuesta, ¿no? Ahora, también es importante, mediante este análisis, que también se hizo un chequeo, como ya hemos visto, de asentamiento. Esto es especialmente importante en los suelos arenosos, cuidado. ¿Por qué? Donde el asentamiento ocurre de manera casi inmediata al aplicar la carga. El asentamiento es un hundimiento vertical del terreno, que si bien no representa un colapso, sí puede generar grietas, inclinaciones o problemas que si bien no representan un, si bien no representa un colapso, sí puede, digamos, asegurar un asentamiento inmediato de la zapata y, y también con este método hemos hecho lo que viene a ser la comparación de los valores permisibles, ¿no? Generalmente el asentamiento aceptable para una edificación convencional se encuentra entre 25 a 50 milímetros, ¿no? Es un valor bajo. Ahora, si los cálculos muestran que el asentamiento estimado es menor a ese límite, entonces sí, la cimentación es adecuada desde el punto de vista de servicio. Ahora, acá hemos calculado las fórmulas, como ya hemos mencionado, tenemos nuestros factores, reemplazamos y nos da una carga admisible de 3,56 kilogramos centímetros cuadrados. Vamos con la otra diapositiva. Áreas tributarias, descripción, áreas tributarias en metros cuadrados, nuestros fórmulas de asentamiento. Acá tenemos lo que viene a ser el asentamiento bueno, la fórmula propuesta por EPRI, ¿no? Que a partir de eso se determinó, el valor de la diferencia de asentamiento conforme con los lineamientos ya establecidos por la norma, en la cual tenemos que es la de 0,50, ¿no? También tenemos el asentamiento, digamos, o la distorsión, la relación de la distorsión de 1/500, la cual encontramos dentro del rango aceptable en el que no se van a generar grietas visibles en nuestra estructura, ¿no? Acá también tenemos la corrección por EPRI con la siguiente tabla, ¿no? Vamos a tener que calcular si es, bueno, la forma en primer lugar, si es flexible, rígida, o en este caso si está en centro, esquinada, o tenemos que realizar un promedio. En la siguiente tabla podemos ver por asentamiento nuestra distorsión de las columnas, cuál es la distancia entre estas columnas y los asentamientos, el total y el asentamiento. Ahora, acá también tenemos el factor de profundidad para el número de Poisson en el cual hemos trabajado. Y acá tenemos los diferentes valores que hemos llegado a realizar en el informe. Tenemos la siguiente tabla que también están de las zapatas. Nuestra profundidad, 2 metros. Longitudes, nuestros anchos. Vamos a trabajar con un valor de Poisson de 0,35 de acuerdo, bueno, de acuerdo al suelo que vamos a trabajar. Tenemos un valor de elasticidad y un valor alfa. Ese valor alfa viene a ser más que todo dependiendo de dónde se encuentra la zapata, si es céntrica, esquinada, etc.
Ahora, ya calculando, digamos, todos los datos, ya teniendo todos los datos, tenemos el B, que es 1,6 metros, la longitud 1,2, la profundidad 2 metros. Reemplazamos en la forma de Bowles, ¿no? Y tenemos un valor de 110,7. Ahora, realizando nuestras siguientes operaciones con las fórmulas que tenemos acá a los costados, como ya tenemos, mire, la fórmula de Poisson, trabajamos con 0,35. El valor alfa tomado en la relación del estudio central de la zapata que he mencionado, alfa, un valor de 4 de acuerdo a tabla, siempre. Los valores empleados para el cálculo de la deformación inmediata se tienen de la siguiente forma, lo que tenemos acá. Después tenemos nuestros parámetros de corrección y acá nos vamos a dar cuenta de que nuestra carga transmisible va a ser menor a nuestra carga admisible. Teniendo esa relación, nosotros podemos decir de que sí, estamos haciendo estamos por un camino correcto, ¿no? Tenemos que seguimos el mismo procedimiento para la zapata Z2, y que por temas de que vamos a trabajar con dos zapatas, ya que es rápido. Lo mismo, el B, la longitud, las profundidades, empleamos los cálculos para la deformación inmediata, la propuesta o la fórmula de Bowles también, y acá también nos vamos a dar cuenta de que sí. Ahora presentaremos la parte de ecuación de suelos. Para ello le presentaremos dos fórmulas que utilizaremos para calcular la ecuación de suelos. El método determinístico y probabilístico. Para el método determinístico vamos a utilizar la fórmula que está presente, la cual vamos a utilizar la fórmula de relación de esfuerzos cortantes por ciclo y también lo que viene a ser un factor de corrección n. Entonces, en la siguiente PPT, aquí, vamos a ver las fórmulas para calcular lo que viene a ser el CR como movimiento sísmico, pero este va a pertenecer al método probabilístico. Ahí tenemos la fórmula del cálculo CRRM y los factores de magnitud sísmica. Y para las arenas tenemos el MSF. Entonces, el método determinístico consta en verificar que todos los valores que nos den sean mayores a 1 y menores a 1. Cuando son menores a 1, nos dan valores de licuación y cuando el valor sea mayor a 1, significará que el suelo no habrá licuado. En el caso del método probabilístico, nos dan un valor de porcentaje mientras va avanzando el porcentaje, va creciendo el valor y se va haciendo mucho más alto. Y por ende significa que va a haber licuación. El valor medio está entre 50 y 60, que son valores moderados de licuación. Entonces, aquí podemos ver una tabla, apreciar la tabla de cómo se ha calculado cada estrato. Hemos calculado hasta el estrato número 9 porque ahí se genera la primera no licuación y las demás que vienen para abajo son elementos no licuados. Entonces, hemos calculado nuestros esfuerzos totales, nuestro peso de poros o esfuerzos efectivos y hemos calculado nuestro factor RD, que es un factor de corrección dependiendo del punto de profundidad que hemos calculado. Nuestro CN
nuestro CV que hemos visto previamente en nuestro ensayo SPT, en las diapositivas anteriores, y calculamos el N160. Pero vamos a corregirlos con los factores del alfa y beta, como hemos presentado anteriormente, y eso nos va a dar el factor de N60 corregido. Luego vamos a calcular lo que viene a ser el CRR a 7,5, que sería la magnitud que vamos a estar evaluando, y eso nos va a dar un factor también el factor también MSF, para el método probabilístico, y para el CRR también para el método probabilístico. Una vez conseguidos esos valores, vamos a dividir, ¿no? Y nos vamos a dar el factor FSL, que vendría a ser este de acá. Para el factor FSL, nos dará un valor de 0,5, 0,4, 0,5, y así sucesivamente, ¿no? A continuación, todo lo que vemos presente, los 8 primeros valores que vemos ahí, consta de valores que licúan, mientras que el valor de uno cuenta con un valor de no licuación. Significa que toda la parte estaría licuando, o sea, el agua va a subir el valor bueno, el agua sube a la superficie y por ende la arena pues se va a compactar y puede generar catástrofes, ¿no? En el caso del método probabilístico también tenemos una relación muy parecida, en el cual todos presentan una alta capacidad de licuación, excepto la antepenúltima, y que presenta un bajo nivel de licuación presenta un bajo nivel de licuación, y como que la última, como podemos ver, o presentar, como que es un bajo nivel de licuación, ¿no? Significaría que no va a licuar esto y no, esto va muy conforme al método determinístico que hemos entendido, por ende podemos decir que los valores son muy correctos y también son muy similares. Lo que es ya cimentaciones profundas. Eh, Vamos a hablar un poco de lo que viene a ser el análisis de los pilotes, ¿no? Que se realiza, digamos, en base a la norma técnica y a los ensayos de penetración. En ese caso, ¿cómo viene a ser el SPT? Que indica la resistencia del suelo en profundidad. Se toma en cuenta la capacidad por fricción y por punta y se calcula la carga última de pilotes. Luego, al igual que en el caso de las zapatas, se aplica un factor de seguridad para obtener la capacidad admisible. Esta carga se compara con la solicitación estructural, ¿no? Y si cumple, se valida el diseño del piloto, ¿no? Es importante también destacar que tanto las zapatas como los pilotes deben diseñarse considerando las condiciones reales del terreno, el tipo de estructura, el nivel freático y las acciones sísmicas si se trata de zonas de alta sismicidad como Lima. Lima nosotros nos encontramos en un valor de sismicidad número 4. Ahora, además, debemos cumplir también con los criterios de estabilidad y de servicio. En resumen, digamos, la propuesta desarrollada en ese trabajo sigue una metodología rigurosa, podemos decir, basada en datos de campo
y los cálculos fundamentados. Los datos de campo vamos a decir a los datos ya obtenidos de la semana 1 y 2 que los ha dividido por un grupo, ¿no? Ahora, también tenemos el uso de, bueno, eh, el método de Almejo, ya mencionado, el chequeo por los asentamientos y la evaluación de los pilotes que permite, digamos, generalizar unas estructuras que se apoyarían, digamos, de forma más segura y eficiente en el terreno. Y bueno, acá tenemos las siguientes tablas, el diámetro con el cual hemos trabajado, nuestra profundidad, el Q de servicio, el Q admisible, el número de pilotos trabajados que vienen a ser 5, nuestra separación 1.6. Tenemos la eficiencia de los pilotos también en la siguiente tabla y vamos a comprobar que sí, están cumpliendo. Tenemos la siguiente fórmula que es nuestro Q grupal, que vamos a tener Q individual por el número de pilotes por la eficiencia. En este caso vamos a tener un valor de 1258.2, ¿no? Entonces, como el Q grupal va a ser mayor al Q de servicio, obtenemos de que sí estamos cumpliendo. A continuación, diga los asentamientos y los pilotes, el acortamiento elástico del pilote, que es la deformación que presenta un pilote cuando es cargado, ¿no? Digamos, tenemos la fórmula, tenemos los valores de la fórmula, ¿no? La carga transmitida en la punta, la carga transmitida en el fuste, tenemos nuestra tabla también, que es la carga última del pilote, tenemos nuestros datos, y algo que podemos destacar, las zapatas como en los pilotes, debemos, digamos, que cumplen con los requisitos de capacidad de asentamiento, ¿no? Y en donde es necesario y donde es necesario, digamos, de que se propongan cimentaciones profundas. En este enfoque integral nosotros vamos a reflejar una correcta aplicación de los principios de la mecánica de suelos y de la ingeniería estructural también, asegurando la estabilidad de la edificación en su integración con el terreno. Ahora, también tenemos lo que viene a ser el artículo. El artículo que hemos buscado, ¿no? Podemos, está en inglés, digamos que analice el efecto del envejecimiento del suelo en su comportamiento frente a eventos sísmicos, ¿no? Eh, ahora, este artículo es muy curioso porque podemos ver que este fenómeno ocurre principalmente, digamos, ya en suelos saturados y muy pocos consolidados. Consiste, digamos, en la pérdida repentina de la resistencia y la rigidez del suelo al ser sometido, digamos, a cargas cíclicas como las que genera un terremoto, ¿no? También, digamos, este artículo plantea el estudio eh, bueno, estudio con el paso del tiempo, obviamente, que los suelos experimentan procesos físicos y químicos naturales, como ya sea la compactación progresiva y la cementación parcial, ¿no? Los cuales modifican su estructura interna y generan, digamos, una matriz más densa y estable a través de ensayos de laboratorio. No solo de laboratorio, sino también observacionales, puede tener microestructurales, de ejemplo. Los autores de ese artículo demuestran que estos cambios favorecen una mayor resistencia del suelo ante la acción de esfuerzos dinámicos, disminuyendo significativamente su susceptibilidad a la liquefacción. En este contexto, digamos, el envejecimiento no solo mejora las propiedades mecánicas del suelo,
sino también, también representa, digamos, un factor relevante que debe ser considerado en el análisis y el diseño de cimentaciones, especialmente en zonas donde los suelos han permanecido en estado natural durante largos periodos de tiempo. Así, el estudio propone incorporar, ¿no?, el concepto de edades, digamos, edades del suelo, ¿no?, como un criterio complementario en la evaluación de riesgo sísmico, destacando un gran potencial para optimizar el diseño geotécnico en terrenos con antecedentes de estabilidad prolongada. Ahora, una pequeña mención, ¿no? Eh, en base a lo ya expuesto, tenemos un caso particular, he buscado un caso específico, que fue un tema de licuación de suelos, ocurrió durante el terremoto de mayo del 1990 en la ciudad de Chimbote, en Perú, ¿no? Bueno, la licuación sabemos que es un fenómeno que ocurre cuando un suelo saturado, usualmente de tipo arenoso, o ya sea poco consolidado, pierde temporalmente su resistencia y rigidez debido a las cargas cíclicas, ¿no? Intensas como las generadas por el sismo, ¿no? Este fenómeno ya provoca un soporte como un líquido, lo que puede causar los hundimientos, inclinación de las estructuras, incluso pueden llegar hasta colapso, ¿no? En el caso del terremoto llegó una magnitud de 7,8 y una profundidad eh, de 20 kilómetros, ¿no? De 20 kilómetros en el mar. Lo cual nos indica que fue un evento sísmico fuerte y relativamente superficial, ¿no? Capaz de generar estas aceleraciones intensas en el terreno. Aunque no se registraron acelerogramas, ¿no?, para poder ver en Chimbote, este hecho, digamos, se observa una intensa actividad sísmica en este ciclo. Entonces, eh, nosotros podemos ver de que la licuación en el Perú está muy... Todavía no se han mejorado los estudios y más aún que estamos en un país cuya actividad sísmica es latente. Actualmente, según las noticias, deberíamos estar preparándonos para un terremoto de 8 de 8 grados. Actualmente el Perú es un país informal, tenemos construcciones informales y no todas están construidas mediante los reglamentos y lamentablemente se van a perder muchas vidas humanas. Entonces, este informe nos ha ayudado a entender la capacidad, ¿no?, que nosotros y la responsabilidad como futuros ingenieros al momento de salir a campo. Eso será todo. Muchas gracias por la exposición.